Cool FM presenta The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Hola a todos, bienvenidos a The Quarantine Club. Soy su host Mónica Gronchi, acompañándolos. Hoy miércoles también nos acompaña, como siempre, Cedric Miró para hablar un poco de true crime y misterio para hacer sus tardes más creepy. ¿Qué otra palabra aparte de creepy? Esta es una muy buena descripción, en verdad. Me parece que creepy es una buena palabra para describirlo, y sobre todo es bueno que lo hagamos en las tardes. Al menos no somos malos y se lo ponemos que a las 8 o 9 de la noche de estos episodios, ¿no? Cedric, tú sabes y me conoces. Yo no podría hacer esto de noche. Es que no lo hacemos por ellos, lo hacemos por nosotros. Así que aquí al lado, la ventana con el sol, la gente afuera, dizque asegurándome que todo es visible. Bueno, los que nos han estado escuchando la semana pasada, estuvimos hablando específicamente el miércoles sobre Australian True Crime, porque aquí en Cool FM el mes de enero está dedicado a Australia, entonces Cedric y yo dijimos que bueno, íbamos a hablar solo de True Crime australiano. Nos dimos cuenta que no sabíamos nada, pero nada más estamos muy gringoides y nada más no sabemos el True Crime de los Estados Unidos, así que ya nos estamos adentrando más, Cedric, y quiero decirte, no porque sean dije australianos y less known, son menos creepy, son bien creepy. Exacto. Son bien creepy, la verdad es que los casos, sobre todo porque los que más resaltan en este tipo de pueblos y demás, son casos donde siempre pasan cosas ultra raras, y que... Sí, también que la semana pasada hablamos de Ivan Milat, que es considerado uno de los asesinos en serie más infames de Australia. Lo consideran que uno de los peores ever, y el man mató, bueno, a 6 personas, pero siempre se creían que más. Bueno, aquí para tirarles un fun fact y probablemente un futuro episodio de miércoles de misterio y true crime. Cedric estaba viendo una serie en Netflix, que Night Stalker. Okay. Fue un asesino muy famoso acá en Estados Unidos, pero yo nunca me sabía los specifics. Y oye, ese man sí mató a gente, y yo dije, y el peor de Australia tenía que safe. No que eso no sea bastante, pero era como que, ay, a la vida. Pero bueno, para hoy va a ser un poco diferente. No vamos a estar hablando de solo un caso, vamos a estar hablando de múltiples casos. Estos los encontré, Cedric, y te lo envié. Busqué muchos artículos y había un artículo que decía, dije, Australian Crimes You've Never Heard Of. Y yo dije, ok. Resulta que este artículo también fue escrito, otro fun fact, porque hace unos años con la propagación y que se volvió súper común tener un podcast. Al parecer hay bastantes podcasts de true crime australiano, así que me íbamos a tener que check some out. Y bueno, sí. Ahí en ese artículo pues encontramos varios crímenes de los que vamos a hablar el día de hoy. Cedric, voy a empezar con uno que es super creepy y me acordó a la serie Mindhunter. Ya tú sabrás por qué. ¡Wow! Así es. ¿Ya lo relacionaste? Sí, de una vez. Ok, este primer caso se llama Rackman. Ok, el 11 de agosto de 1994, yo no había nacido, Cedric sí. Entonces... Exactamente. Mark Peterson, quien era un pescador, estaba pescando para atrapar calamares, peces y eso. Es de estos pescadores que no va a pescar, los trae al mercado y los vende y todo esto, ¿no? Recordemos, esto es en Australia. Estaba pescando en su bote, era una mañana normal para él, y siente un tirón súper fuerte en su net. Y él dice, wow, creo que atrapé a un calamar gigante. Recordemos que está en Australia, o sea que esto es totalmente posible. Claro. Que esté atrapando un calamar gigante. Y entonces dice que empezó a arrastrar o subir la net, y que encontró lo que no se esperaba. Encontró el cuerpo de un hombre envuelto en plástico, atado a una cruz de acero. Ahora,
era como el cuerpo del hombre estaba crucificado, solo que el cuerpo estaba envuelto en bolsas. Sí. También dice que había una soga envuelta alrededor del cuello, junto con trozos de alambre que lo sujetaban a un marco de 1.82 metros, en el que se soldaron 2 barras cilíndricas de metal sólido con una tercera doblada en forma de L, restrictiva en todo el cuerpo, o sea que estaba súper amarrado. Y también cuando hicieron las investigaciones forenses, Cedric, y me dieron la cruz y todo esto, pareciera que había hecho la cruz esta de acero, había sido hecha con las medidas específicas de ese cuerpo, porque era demasiado perfecta. El forense también dijo que la causa de muerte fueron heridas en la cabeza, ¿sabes? Blunt force trauma, como que con un objeto bien grande. Se presume que se murió en un lugar indeterminado en Sydney alrededor del 11 de enero de 1993, o sea que el cuerpo estuvo más de un año en el agua. Y también por eso se hizo un poco difícil la identificación, porque no tenía... Tú sabes que a través de los dientes tú puedes identificar a las personas, entonces no tenía como que... no podían identificarlo por ahí. También como había estado tanto tiempo en el agua, sus huellas dactilares habían desaparecido. No pudieron determinar si se había muerto en la cruz o si había muerto antes, y lo amarraron ahí, lo tiraron para que nunca lo encontraran. No se sabe si estaba vivo al momento que lo tiraron. Y quiero que sepas que hasta nosotros, que siempre hablamos de casos unsolved que no están resueltos, este caso es como que la mitad está resuelto y la mitad no. Y digo por qué. Ellos encontraron en el cuerpo, como dijimos, habían unas partes que estaban muy deterioradas por estar en el agua tanto tiempo, pero sí tenía, dije, una camisa polo negra, un pantalón como un buzo, tenía cigarrillos y un lighter en el bolsillo, o sea que pudieron encontrar cosas, pero estas cosas no le decían mucho. Entonces, claro, los forenses dije, ok, no hay más forma de identificarlo, vamos a tratar de reconstruir basado en los huesos de la cara, cómo se veía, y hacen como un sketch de cómo sería la cara basada en esos huesos, y lo publicaron y estaban ofreciendo $100,000 de recompensa para quien lo pudiera reconocer, porque en este caso tienen que saber quién es el cuerpo y después quién lo mató, ¿no? Obviamente. Claro. Entonces, recordemos, esto lo encontraron en 1994 y for the longest time no se sabía ni quién era la persona. Entonces, sin saber quién es la persona, ¿cómo vas a saber quién lo mató? No tenían muchas evidencias, pero bueno, hagamos un fast forward al 2018 y con los avances de la tecnología y la ciencia pudieron decir oficialmente quién era el hombre, quién era Brackman. Dijeron que este era un hombre de Sydney de 37 años que se llamaba Max Tansevsky y era un gambler. Era un... Wow. ¿Cómo es un gambler en español? Era adicto a los juegos, a casino, apuestas. Un chinguero, como se dice en la jerga popular. Ajá. Entonces, ¿qué es lo primero que tú piensas? Yo lo primero que pensé es, le debía plata a alguien y... Claro, porque también decían los médicos forenses y dije, esta cruz de acero es imposible que solo una persona pueda cargar, es demasiado pesada. Claro, tiene que ser varios. Tuvieron que ser 2 y ya sabemos que los asesinos seriales es bien raro que sean de que 2. Entonces la película que me hice en mi cabeza eran 2 matones de algún gángster, le debía plata, y boom. Así que eso también es lo que... Esa es como la teoría más popular. Entonces te dije que estaba mitad solved y mitad unsolved. Mitad solved es que ya sabemos quién era. ¿Quién es? Sí. Y él fue visto en Sydney el 11 de enero de 1993, Tansevsky, pero no se sabe quién fue. Así que... Y una cosa que me parece muy curiosa es que entre lo comentabas, aquí estoy viendo el dibujo que hicieron, la reconstrucción facial que hicieron, y después muchos años más tarde entonces identifican quién es, pero si te pones a ver, se parece bastante en los ojos, más en todo lo demás no. O sea, cuando ves realmente el dibujo,
nunca ibas a encontrar a esta persona y nadie iba a saber quién era porque es muy, muy extraño el sujeto. Es bien creepy el sujeto del dibujo, by the way, a diferencia de la persona real. Tendremos que postear eso en el Instagram para que la gente lo vea. O sea, tú puedes creer que no me había puesto a analizar eso que acabas de decir y ahora lo estoy mirando. Es como que... Sí, digo, no, qué extraño. No hicieron un mal trabajo. Exacto. Tú sabes, como que eso debe ser bien difícil, pero la ciencia, sí, bueno, este año. nosotros que nos las pasamos hablando de crímenes unsolved y después decimos, dizque, maybe algún día, y la verdad es que maybe algún día. Right. Así mismo. Bueno, este fue el famoso caso de Rackman. Yo digo que le llamaban Rackman porque estaba guindado en la cruz y es como rack, ¿sabes? De pasar de Claro, ropa. eso pensé. ¿Qué nombre, no? Pero bien australiano, Rackman. You have to like say it in the accent. Pero bueno, ese es el primer caso creepy del día de hoy. Y no se vayan porque vienen casos aún más creepy. Síguenos en Instagram @The Quarantine Club Cool FM. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club, hoy en el miércoles de Misterio y True Crime. Hoy estamos hablando de, no quiero decir top 4, pero estamos hablando de varios casos de True Crime de Australia. La semana pasada sí nos fuimos in deep con un caso muy famoso y hoy les estamos diciendo varios. Iniciamos con el caso de Rackman y ahora seguimos. A ver, Cedric, ¿qué nos tienes en este top 4? De Australian True Crime. Espérate, sorry Cedric, se me olvidó decir Cuéntame. que Rackman fue encontrado en Hawkesbury River, que queda en Sydney. No dije en qué el río había sido encontrado ni en qué área de Australia. Sabemos que Australia es gigante, pero bueno, este río queda en Sydney, así que dale, take it from here. Right. Perfecto. Bueno, ahora nos vamos a una de las ciudades de Australia llamada Victoria. Ahora vamos a hablar del asesino en serie de Frankston y Tynong. Para los que no sepan, Frankston y Tynong son dos pueblitos que quedan dentro de Victoria. Son básicamente dos suburbios que quedan en el norte de Victoria. ¿Y qué pasó aquí? Estos suburbios no están tan cercanos. Realmente el otro día me puse a ver el mapa. O sea, sí están cerca, pero no tendrías por qué conectarlos. Pero lo que pasó fue que asesinaron a 6 mujeres en este área. Entonces, ¿qué pasa? Se volvió muy famoso porque no lo habían logrado conectar uno el otro cuando empezaron a hacer la investigación por primera vez de estas mujeres. Déjenme contarles cómo pasó bien con un timeline. Esto estamos hablando de 1980. Los 6 asesinatos pasaron entre 1980 y 1981. Entonces, el 30 de mayo es cuando la primera de estas muchachas desaparece. Rook es la que desapareció el 30 de mayo de 1980, pero ahí mismito el 5 de julio fue que encontraron su cuerpo. ¿Qué pasa? Ahí simplemente ya estamos hablando de un caso aislado, pero el 10 de agosto, que no es tan lejano, entonces desaparece otra muchacha más, Miller. El 28 de agosto desaparece otra más, el 6 de octubre desaparece otra más, o sea, ya empieza una tras otra. El 30 de noviembre desaparece otra más y el 6 de diciembre, o sea, ya estamos hablando 3 meses después de que la segunda desapareció, encuentran entonces los cuerpos de 3 de ellas, de las 3 primeras que habían desaparecido. Ya después estamos hablando ya 6 de diciembre del 80 cuando encontraron estos 3 cuerpos, estos últimos 3 cuerpos. Después nos vamos al 9 de octubre de 1981, o sea, estamos hablando casi un año después. Entonces fue que Summers, que es la quinta muchacha ya, desaparece. El 22 de noviembre la encuentran, o sea, casi más de un mes después. Y entonces el 3 de diciembre del 81 ya es cuando empiezan la investigación formal a decir, espérate, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que en este lapso de un año están desapareciendo tantas muchachas porque aún no tenían ni siquiera un sospechoso en común ni nada. Entonces empiezan a investigar. Y en plena investigación es que dicen, espérate, cuando empiezan a ver cuál es el modus operandi y se dan cuenta que estas 6 muchachas que secuestraron antes de asesinarlas, las 6 estaban a pie y las 6 estaban a punto de tomar un transporte público, entonces se dan cuenta, y estamos hablando de 2 suburbios totalmente distintos, dicen, espérate, qué casualidad que está pasando de la misma manera, o sea, también en los lugares de transporte público, en los 2 lugares, y es cuando entonces la policía dice, aquí tiene que haber una persona haciendo todo esto. Entonces
aparentemente esta persona secuestraba a las muchachas, las asesinaba y las dejaba tiradas en lugares. Una la encontraron en un río, una la encontraron en parte de un bosque, o sea, la encontraron en diferentes lados, pero sí se sabía eso de por lo menos dónde fue la última vez que las vieron a las 6 de ellas. Y algo muy interesante sucede, y es que en 1993, o sea, ojo, ya estamos hablando 12 años después de la investigación, entonces en Frankston nuevamente matan a 3 mujeres, desaparecen de la misma manera también a 3 mujeres, las asesinan, las dejan tiradas, y entonces de vuelta es que se vuelve a prender el caso y la opinión pública en Australia, que dice, espera, otra vez nuevamente en este mismo pueblo, casi de la misma manera, otra vez 3 muchachas, ¿qué es lo que está pasando? Y por eso es que este caso se hizo muy muy famoso en Australia, por lo curioso de la cantidad de años también que pasaron entre, de hecho desde el primer asesinato hasta el segundo, porque fue año y medio que pasó, hasta el sexto, perdón, año y medio que pasó entre el 1 y el 6, y después 12 años más tarde vuelven a secuestrar y a matar a 3 muchachas más. Me parece... Te puedo decir no es un fun fact, pero es un dato curioso. Ahora que estás hablando, porque estos son los asesinatos de Frankston y de Tynong North, que tú dijiste que son 2 pueblos diferentes, pues. Entonces, no sé muy bien cómo funciona en Australia, pero también la razón por la que... si tú te das cuenta, estos casos de asesinato siempre son entre los 70s, los 80s y early 1990s. Por ejemplo, usando la referencia de Estados Unidos, tú sabías que la policía... Tú sabes que como que cada county, como que cada provincia o cada distrito tiene su policía y sus investigadores. Por ejemplo, no había una red en Estados Unidos en esos tiempos que dijera en que la policía se comunicara con los de otro county y así. Como que no se compartían tanto los detalles. Entonces, si pasaba algo en este county y pasaba lo mismo en el otro county, nunca sospechaban que era la misma persona, porque ellos no sabían que eso mismo había pasado en otro county. Esta es una de las razones por la que Ted Bundy pasó tanto tiempo sin ser capturado, porque como él cometía sus crímenes en diferentes estados, no era como que el same jurisdiction, como se le llama. Entonces, esto me parece interesante porque... casualmente en el documental que estaba viendo el día de ayer también pasaba lo mismo, y los policías decían que los policías a veces lo veían mucho como que un caso de que ellos no querían compartirle a la policía del otro county estas cosas, como que porque todo el mundo quería agarrar al criminal, era como una competencia entre ellos, pero dicen, no, en verdad tendríamos que estar todos súper conectados para darnos cuenta si es la misma persona y así más gente está tras la misma pista, pues. Entonces, en Estados Unidos, ahora sí ya se conectan, pero por ejemplo, en el caso de Ted Bundy, esa era una de las razones por la que tardaron tanto en encontrarlo, y ahora me voy en los 80s en Australia. Pareciera que tenían un poco mejor comunicación, porque detectan que en este lugar y en este lugar están desapareciendo de la misma manera, y me parece que entonces estaban un poquito más avanzados en eso. No sé si estoy correcta, pero por poder conectarlos ya es como un plus. Claro, la verdad es que es un muy buena perspectiva esa. Me parece lo mismo, es muy interesante que hayan podido conectarlo. Ahora, sin embargo, hay que decirlo, tristemente este caso no se ha resuelto hasta el día de hoy, y digo no se ha resuelto porque aunque es un cold case, o sea, ya estamos hablando que pasó hace más de 30 años, todavía hasta el día de hoy la investigación sigue tan activa que al día de hoy hay un reward de $6 millones para quien logre encontrar a la persona que cometió estos crímenes. O sea, a 2020 todavía siguen muy activos. Y te tengo un dato también curioso, y es que el año pasado, hace unos meses apenas, en el 30 de agosto del año pasado, murió el sospechoso principal de este caso, al cual nunca lo pudieron culpar por esto porque no había evidencia real que hacer, que tener, disculpa. Y este hombre se llama Harold Janman, él murió con 88 años. A él lo acusaron realmente porque él parece que le daba muchos lifts a personas y a mujeres que estaban por ahí. Exactamente, le daba bote en buen panameño a las personas que estaban por ahí en parada. Y
entonces cuando él le comentó a la policía, él le enseñó normalmente las paradas en que él recogía a las personas, y 2 de las muchachas habían sido secuestradas en 2 de esas paradas donde él mencionaba que él recogía a las personas. Pero como te digo, esa era el único tipo de evidencia que tenían, el que él recogía personas, las llevaba, pero no tenían más nada que eso. Sí, o sea, es como casualmente la semana pasada hablábamos, ¿te acuerdas la conclusión del caso o lección del caso? Era no cojan bote de nadie. Right, exactamente, eso fue la semana pasada, ¿cierto? Sí, porque decían que como en verdad no habían tantos testigos como para ellos tuvieron que más o menos estimar y hacer hipótesis de que, ok, si ella se fue a esta hora, desapareció entre esta hora y esta hora, ellos no saben si ellas en la parada lograron coger el transporte público o si se pusieron a hitchhike, que es eso de pedir bote. También muchas de estas mujeres, bueno, unas cuantas al menos, desaparecieron durante el día. Claro, O sea que es como que no es que alguien notó algo extraño o como comportamientos como cuestionables, así que no sé, es muy interesante. Como tú dices, el caso sigue abierto. También leí lo de los 6 millones, o sea, están ofreciendo 1 millón por caso y al inicio la recompensa era 50,000 por caso, o sea que... Era tú, ¿cuánto ha subido? Y sí, imagínense. Además que también dicen que el que mencionaste, Janman, era el apellido de Harold Janman, quien era el que era como el sospechoso principal. A él lo entrevistaron por primera vez en 1981 y ahí como que ya no habían más casos, y en 1983 entonces hayan otro cuerpo. Entonces también mucha gente puede creer que fue él porque ok, aquí voy a entrar en mi análisis. Ajá, me gusta. Mucha gente puede creer que fue él porque dice que, no, ya después que la policía lo entrevistó, el man dice que, me van a agarrar, entonces paró. Claro, o por ejemplo, si lo comparas con, por ejemplo, los famosos Atlanta Child Murders, cuando agarran a Wayne Williams, los asesinatos paran. Pero a él lo metieron preso. Este es un caso del que podemos hablar más adelante, aunque yo hablé un poquito de él con Isabela Gronchi cuando hablamos de Mindhunter. Cuando a él lo atraparon y a él nada más lo juzgaron y lo encontraron culpable por 2 casos, y en Atlanta habían desaparecido demasiados niños. Y ellos dicen que él tuvo que haber sido responsable por más, porque mira, claro, una vez lo atraparon, él paró. Y mucha gente dice que no, maybe lo atraparon y había otro man. Pero a la gente a veces se le olvida que las personas que matan no controlan esto. Ellos no controlan, obviamente están en control de lo que hacen, pero eso es como lo describió uno de los asesinos también más infames de Estados Unidos. ¿Cómo se llama él? El que se comía a la gente. Jeffrey Dahmer. En una entrevista en prisión le preguntaron como que, dije, si tú estuvieras afuera, si tú estuvieras libre, tú todavía matarías a la gente sabiendo que eso está mal. Y él dije, yo siempre he sabido que eso está mal y que lo que yo hago no está bien, pero yo definitivamente seguiría matando porque eso es un urge que yo no puedo controlar. Entonces como que hay bastantes como teorías de que maybe sí fue este man, tal vez simplemente era alguien que le daba ride y pues no. Claro. Así que no sé, todavía ya saben que si se pueden investigar este caso y logran descifrarlo, $1 millón. Exactamente, para ustedes. Por caso. Imagínate, si encuentra un culpable por los 6 casos, ya tiene $6 millones. Sí, pero bueno, la información que descubran tiene que resultar en un arresto. Claro, el problema es si fue de verdad, entonces Harold Janman, bueno, ya la justicia nunca lo agarrará. No, así que este caso se le conoce como los asesinatos de Tynon North y Frankston, que están en Melbourne, en Victoria, Australia, como dijo Cedric. Síguenos en Instagram @TheQuarantineClubCoolFM. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club, hoy en el miércoles de True Crime australiano. Como ya saben, este mes de enero estamos dedicando el mes en Cool FM a Australia. Y bueno, Cedric y yo ya conocemos un poquito más sobre el True Crime australiano. Ya sabemos, Cedric, que también podemos hacer un viaje a Australia e investigar
diferentes casos, ya no todos los Sí. viajes son a Estados Unidos. Me gusta. Y también hoy, como estamos hablando de varios casos, no todos los casos son los mismos, hay un poquito de lo sobrenatural con crimen, digo sobrenatural por lo que viene. Este caso, como lo leí, me quedé como que fue el que me pareció más creepy y como que el que dije, déjame prender otra cosa aquí en mi casa porque it's a little bit creepy. Mira, este caso tiene diferentes nombres. El primero es The Demon of Luna Park y el otro es el Ghost Train Fire de Sydney. Tienen nombres muy diferentes, pero les voy a hablar un poquito entonces del tema. En 1979 ocurrió el incendio del tren fantasma en el Luna Park de Sydney. Este incendio mató a 6 niños y un adulto el 9 de junio de 1979 y destruyó el tren fantasma del parque de atracciones. Ok, Luna Park era un parque de atracciones muy conocido en Australia. No quiero decir que tipo Disney, porque no era como Playland Park. Así. O sea, es un parque de atracciones, pero no es el parque de atracciones. Claro. Pero es muy, muy famoso y tenían una atracción que se llamaba The Ghost Train, el tren fantasma. Ok, vamos primero con qué pasó y luego vamos un poquito con la investigación. Ok, la manera en que encontré este crimen fue en el artículo del que les hablé, pero hay una foto súper fea. O sea, súper creepy, no es súper fea. De 2 niños que murieron en el incendio. Esta foto fue tomada unas horas antes de que el incendio ocurriera. Y atrás de ellos hay un hombre vestido, no se le puede ver la cara, está vestido con 2 cuernos y como unas pieles. Esto se le dice que es como de un pagan cult. Es como algo extraño, pero como estaba en un parque de atracciones y era alguien disfrazado, no se sabe, pues, no se sabe en verdad quién era, pero esta foto la tomó la madre de 2 de las víctimas del incendio. La voy a compartir ahí en Instagram. Entonces es esta persona vestida de un demonio con los 2 niños en la esquina. Ahora, voy a contar la historia como la escuché y leí en varios artículos. Una madre con su esposo y sus 2 hijos estaban en el Luna Park de Sydney en medio del verano disfrutando pues de las atracciones, estuvieron todo el día ahí y ellos tenían sus boletos para ir en este ride de el Ghost Train. Y dice la mamá que ya les tocaba ir a ese ride y que simplemente ella en ese momento tuvo como un urge de ir a comprar helado y ella como que, ¿saben qué? No, vayan ustedes, o sea, los 2 niños con el papá y yo voy a ir a comer un helado y los espero acá afuera. Entonces, cuando ella está afuera y todo esto ocurre una, entre comillas, falla eléctrica y se empieza a salir buco humo de la atracción. Y obviamente la gente dice, ¿qué está pasando? Hay un fuego. Y entonces obviamente hacen todos los protocolos de seguridad para sacar a la gente. Y la mayoría de la gente que estaba en el ride se salvó. Originalmente cuando ya logran apagar el incendio, ellos creían que todo el mundo se había salvado, pero los firemen encuentran a 6 personas, que lo que pasa es que cuando estaban en el tren, se supone que si pasa un accidente tú te tienes que quedar en el carrito a menos que te indiquen lo contrario. Por ejemplo, una vez yo estaba en Disney cuando se paró Splash Mountain. Bueno, es agua, gracias a Dios, pero se paró Splash Mountain. Y esto es un fun fact. Nos quedamos bastante tiempo en el carrito y nosotros dije, ¿esto se va a mover o no? Pero ahí te decían en el speaker, dije, por favor no se muevan, no se bajen, por su seguridad, no sé qué. Así que simplemente vinieron los attendants de Splash Mountain, nos sacaron, o sea, tienen que destrabar la seguridad y nos sacaron por detrás de Splash Mountain. ¡Wow! Y, o sea, nosotros la caminamos y salimos y luego nos regalaron boletos, dije, un Fast Pass para cualquier ride que tú quieras. Nice. Porque se supone que ellos arruinan la magia porque cuando sales de Splash Mountain, por atrás todo parece un estudio de cine, quiero que sepas. ¡Wow! La parte de atrás de los... Y es como que... la verdad es que en el carrito éramos puros viejos, nada más había un niño. Y yo que tápenle los ojos. Así que,
bueno, la cosa es que tú tienes que quedarte en el carrito a menos que te indiquen lo contrario, y entonces los firemen encontraron a estas 6 personas que dijeron, a lo mejor lo que pasó fue que cuando empezó el fuego ellos dijeron vamos a bajarnos y salir a pie, pero tú sabes, al quedarse en el carrito ellos lo pudieron activar y el carrito fue pudieron salir. Entonces, según las investigaciones, ya al parque lo habían warned y le habían puesto unas cuantas multas. Dije que ellos no tenían las medidas de extinción de incendios y tenían escasez de personal, y ya les habían llamado la atención en el pasado, pero ellos nunca hicieron nada about it. Entonces yo no entiendo cómo continuaron operando. Claro. Y bueno, como dije, originalmente el incendio se atribuyó a fallas eléctricas, pero también se ha denunciado que fue un incendio provocado por figuras desconocidas, así lo voy a decir, figuras desconocidas. La causa exacta del incendio nunca pudo determinarse mediante una investigación coronaria. El forense también dictaminó que si bien las acciones de la gerencia y el personal de Luna Park antes y durante el incendio, en particular su decisión de no seguir los consejos sobre la instalación de un sistema de rociadores en el viaje, violaron su deber. Cargos de negligencia criminal nunca llegaron nunca les hicieron nada. Y aunque sí murieron personas, nunca se les charge pues con eso. Y lo más creepy también que después de este incendio ellos tuvieron que cerrar, obligatoriamente tuvieron que cerrar el parque y luego reabrieron con otro nombre y nuevos propietarios. Lo más creepy de este caso es que la mamá de estas 2 personas, de estos 2 niños y que fallecieron y era la esposa, después el papá de los niños, dijo que tú sabes, cuando la estaban entrevistando y todo esto, que ella le había tomado esta foto a sus hijos, era la última foto que ella tenía. Y dice que simplemente ella estaba apuntando la cámara a sus 2 hijos y que iba a tomar la foto de sus 2 hijos cuando esta persona, vestida de nadie sabe qué era en ese momento, se acercó y le puso la mano en el hombro a uno de sus hijos y ella tomó la foto y este extraño sale en la foto. ¡Wow! Y dice que ella ahora dice que ella tomó eso como un omen. ¿Cómo se dice? Wow. Un omen en español es una premonición, un presagio, como que algo malo iba a pasar. Sí. Es bien creepy porque, tú sabes, ella simplemente pudo haber dicho que es una falla eléctrica, no sé qué, pero digo, no sé, ella puede decir que es una falla eléctrica, pero que creepy que ella haya tomado esa foto y después que la vea, dije, eso era un presagio o eso era un... qué creepy, ¿no? Wow, en verdad, súper creepy, súper creepy, todo el caso entero. Y bueno, no sé si habías escuchado esto, Mónica, te lo dejé para el principio, tengo un dato muy curioso de este caso. Y es que no sé si escuchaste sobre lo que pasó en el 2007. Le contamos a la audiencia que en el 2007 una señora llamada Anne Buckingham acudió a la policía. Recordemos que este caso fue el 79. Entonces en el 2007, muchos años después, acudió a la policía para confesar que este crimen o este incendio había sido cometido por su tío Abe Saffron. Abe Saffron en Australia era uno de los líderes del crimen organizado para esa época. Según decían, él creó este incendio porque él se quería quedar con los terrenos del parque sin embargo tener el parque ahí pues le impedía esto, así que él necesitaba que el parque cerrara sus operaciones para él entonces adquirir los terrenos y que fueran de él, así que procedió a quemarlo. Pero otra cosa súper rara es que ella dice esto, la policía entonces empieza a investigar y luego meses más tarde, cuando esta información se filtra en las noticias, le preguntan a ella y ella dice que ella jamás le dice esto a la policía y empieza una pelea entre la policía y ella, la policía diciendo que ellos tienen eso on record, on tape, dicho por ella, y ella diciendo que ella jamás acudió a la policía a decir esto, o sea, se echó para atrás en lo que dijo. Sí, había visto eso y me pareció un poco así bien de película. Sí, súper de película. Súper de película. Pero oye, voy a mencionar el nombre de las víctimas. Eran John Godson y sus 2 hijos Damien y Craig, que son los de la foto, y 4 estudiantes de Waverly College, Jonathan Billings, Richard Carroll, Michael Johnson y Seamus Riley, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, como mencioné, que ellos obviamente en el pánico, la policía especuló que en el pánico habían salido de los carritos intentando encontrar una salida al túnel y que si se hubieran quedado en los carritos pudieron haber sobrevivido. Pero bueno, ahí les vamos a dejar la foto bien creepy en el Instagram. Sé parte del Quarantine Club.
Escríbeme cómo te entretienes en casa a mi Instagram @monicagronchi o a nuestro WhatsApp 6301-2810. Y estamos de vuelta aquí en The Quarantine Club en el miércoles de misterio y true crime. Cedric Miró y yo les hemos estado hablando de diferentes crímenes que han sucedido en Australia. Unos cuantos, no, te iba a decir que unos cuantos solved, pero actually todos están con solved. Menos este que viene. Menos este que viene. Cedric nos va a dar un overview de uno de los casos que estaba en la lista de hoy. O sea, que está en la lista de hoy, pero hay bastante material. Así que, Cedric, ¿por qué no nos hablas de como que un overview, detalles como generales del caso? Porque me parece que es un caso que pudiésemos expandir en algún programa próximo, ¿te parece? Perfecto, me parece bastante bien, Mónica. Pues te cuento, vamos a hablar entonces ahorita del secuestro y asesinato de Graham Thorne. Recordemos que este es el único caso de los que hablamos hoy que sí están resueltos. Este era un niño que tenía 8 años cuando fue secuestrado en 1960. El primer dato curioso de este caso es que este fue el primer caso registrado de secuestro en donde se pidió un rescate en Australia. Esto fue en 1960. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué se pide un rescate? Que aquí es donde viene la parte más extraña de todo el cuento. Los papás de Graham Thorne ganaron lo que era llamada la Lotería de la Ópera en ese tiempo, en 1960. De hecho, acababa de iniciar la lotería ese mismo año. La habían hecho para poder recaudar fondos para el pueblo. Entonces hacen esta lotería. Ellos ganan, creo, si no me equivoco, son de los segundos, terceros ganadores que ganan este premio. Un premio bastante grande. En ese momento eran 100,000 euros. Lo que para estos tiempos se conoce como 2.9 millones de dólares. Ese es el equivalente en estos tiempos de lo que ellos ganaron, imagínate. Se ganan esta plata. Entonces, cuando ganan esta plata, para esos tiempos, como la ópera era muy nueva, lo que pasó fue que ellos no cuidaban la transparencia, entonces en esos momentos, como querían hacer bastante publicidad, de una vez anunciaron: estos son los ganadores, viven aquí, estas son sus profesiones. Así es, han anunciado todo sobre los ganadores, cuánto es la plata que ganaron, y lo peor de todo es que dijeron, imagínate tú, se fueron hasta dar el detalle de cuándo les iban a entregar la plata. O sea, dijeron la plata se la entregamos entre esta y esta fecha, máximo para el 17 de julio ya ellos tienen su plata. O sea, han dado todos los detalles. Y entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente, un mes más tarde que ganan esta plata, le secuestran al niño de 8 años de una manera muy triste. Yendo para la escuela, lo secuestran. Los papás se enteran 40 minutos después de que, se enteran ahí mismito de que el niño no llega a la escuela. Van a la escuela a preguntar, vuelven a la casa, nada, y ahí mismito a los 40 minutos los llaman y le dicen: tenemos a su hijo. Y ahí piden el rescate, y pues el rescate, la suma la piden exactamente por la cantidad que ganaron. O sea, diciéndoles: sabemos que ganaron esta cantidad, denme esta cantidad. Ahora, cosa curiosa también, el jefe de policía, ya él lo habían alertado de lo que había pasado. Recordemos que este es un pueblo bastante chico, en los 60 se le avisó de una vez que el niño había desaparecido. La policía ya estaba en la casa cuando el secuestrador llama para pedir el rescate. Lo que es muy curioso es que el papá, de hecho, estaba de viaje. Entonces el policía contesta y se hace pasar por el papá del niño y dice: sí, dígame, y le dice: tenemos a tu hijo extraviado, Pero ¿qué pasa? El policía no tenía idea de que ellos habían ganado la lotería. Entonces, cuando esta persona le pide, esa que parece ser que era el único de este pueblo que no sabía. Entonces, cuando el secuestrador le dice: quiero esta cantidad de dinero, él dice, se empieza como a actuar de preocupado: no, pero yo no tengo esa cantidad de dinero, ¿dónde la voy a sacar? No sé qué tal. Y entonces ahí es donde el secuestrador se queda como que: ¿a quién tú estás tratando de engañar? Todos aquí sabemos que tú ganaste. ¿Cómo tú puedes disimular esto si todo el pueblo sabe que tú acabas de ganar la lotería? ¿Me explico? Pero el policía no sabía esto, entonces él se puso y el secuestrador ya se puso a sospechar. Entonces, bueno, entre estas cosas, ahí se pide que les den el rescate, se pone la policía a investigar qué es lo que pasa. Una de las cosas que reconocieron era que tenía un acento muy marcado, que esta persona tenía que ser extranjero. Se fueron siguiendo la pista entonces, pero en algún momento, entre la intervención de las policías, porque a todo esto, otra cosa muy curiosa que pasó es que un segundo policía después contestó el teléfono al secuestrador y también se hizo pasar por el papá. O sea, otra persona con otra voz también le dice: yo soy el papá, y empieza también a actuar. Todo el mundo aquí actúa del papá. Entonces el secuestrador en un momento, de hecho, de esa llamada la cuelga, porque yo me imagino él estará sospechando algo aquí, está raro, la cuelga y terminan asesinando entonces al niño sin recibir el rescate. O sea, nunca se dio las coordenadas ni siquiera para terminar de recibir la plata. Ellos terminan asesinando al niño. Es cuando la policía se pone a investigar. Llegan, por suerte, como decíamos, para terminar por lo menos con un cierre un poco más feliz,
sí lo terminaron encontrando y condenando. La persona era Stephen Bradley, es un inmigrante húngaro. Lo terminaron entonces condenando. El cuerpo del niño lo encontraron fue 6 semanas después de que él lo había secuestrado y asesinado. Es un caso muy lamentable, pero aplausos al menos a la policía que siguió una investigación que, bueno, ya más adelante cuando hagamos el programa sobre este caso en específico le contaremos todos los detalles de una investigación muy interesante de las pistas que siguió la policía para entonces encontrar al secuestrador y asesino de Graham Thorne. Quiero darte un dato curioso de la lotería que yo no sabía. Y creo que mucha gente o no sabe o cuando es de que ay, te ganaste la lotería, qué suerte. Acá en Estados Unidos hay una lotería muy famosa que se llama la Mega Millions y que siempre hay, así como lo dice el nombre, demasiados millones por ganarse. Primero que todo, cuando tú ganas eso, la plata no te la dan de una vez, la mitad te la quitan en taxes y también depende del estado donde tú compras el boleto, dicen o no dicen tu nombre, pero nada más el nombre, o sea, porque quieren evitar estas cosas que dan como que todos los detalles. Entonces, hace unos años, Matt quería participar en el Mega Millions y le dice a uno de sus amigos que vive en Connecticut, dije, te voy a mandar la plata, me puedes comprar tantos y tantos boletos. Y yo dije, pero ¿por qué no vas tú y lo compras? Si eso se compra en la gasolinera, en todos lados. Y él dice, no, porque en el estado de Nueva York, si tú ganas, sí pueden decir tu nombre, pero si tú ganas con un boleto comprado en Connecticut, no pueden decir tu nombre. Y yo dije, qué cosa más extraña, pero es para evitar cosas como esto, así que yo diría, si van a participar en las loterías, así siempre tienen que leer todas las condiciones, ahí no firmen sin saber, no, tú sabes, ¿no? Así que no siempre equivale a suerte. Esa es la lección de el día de hoy. Así es. Ganar la lotería no siempre equivale a suerte. Ahí vamos. Cedric, creo que esto es una buena manera de cerrar el programa del día de hoy. Espero que hayan aprendido un poco o que los hayamos no inspirado, pero inspirado a buscar más, pues a buscar más sobre todos estos casos. Ahí les vamos a dejar unas cuantas fotos en el Instagram para que vean pues la foto creepy del Ghost Train Fire, del primero de Rackman. No le vamos a dar una foto porque no. Y bueno, así pueden aprender un poquito más de True Crime australiano. Sé que hay muchos fans de estos programas y hay gente que, tú sabes, esto de True Crime tiene su gente y hay gente que prefiere escucharnos en los jueves de comedia, así que así los esperamos mañana. ¿Te parece, Cedric? Por supuesto, mañana, como siempre decimos, acá con un tema mucho más light, pero gracias por escucharnos el día de hoy y por aprender con nosotros sobre estos casos tan interesantes sobre Australia y llevarse una lección del día. Entonces recuerden fijarse muy bien cuando compran lotería. Yo soy Cedric Miró, entonces nos vemos el día de mañana en el Jueves de Comedia. Los esperamos en el Jueves de Comedia. Vamos a seguir con el tema Australia. Va a estar muy, muy divertido. Cedric y yo hemos estado preparando cosas diferentes. Así que soy Mónica Gronchi. Los esperamos mañana a las 3 p.m. Recuerden que nos pueden encontrar en YouTube como podcast en la cuenta de Grada Radio. Que tengan una linda tarde. Esto fue The Quarantine Club, tu guía de entretenimiento durante la cuarentena. Sintoniza The Quarantine Club de lunes a viernes a las 3 de la tarde en Cool FM 89.3.